de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. Y dice el Salmo: Ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Porque yo reconozco mis rebeliones y mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado, y he hecho lo malo delante de tus ojos, para que sea reconocido justo en tu palabra y tenido puro en tu juicio. Verso 5. He aquí en maldad he sido formado, y en pecado me concibió mi madre. He aquí tú amas la verdad en lo íntimo, y en lo secreto me has hecho comprender sabiduría. Purifícame con hisopo y seré limpio, lávame y seré más blanco que la nieve. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Esconde tu rostro de mis pecados y borra todas mis maldades. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eche de delante de ti, y no quites de mí tu santo espíritu. Vuélveme el gozo de tu salvación, y espíritu noble me sustente. Entonces enseñaré a los transgresores tus caminos, y los pecadores se convertirán a ti. Líbrame de homicidios, oh Dios, Dios de mi salvación, cantará mi lengua tu justicia. Señor, abre mis labios, y publicará mi boca tu alabanza. Porque no quieres sacrificio, que yo lo daría, no quieres holocausto. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado. Al corazón contrito y humillado no despreciarás tú, oh Dios. Haz bien con tu benevolencia, Sión, edifica los muros de Jerusalén. Entonces te agradarán los sacrificios de justicia, el holocausto u ofrenda del todo quemada. Entonces ofrecerán becerros sobre tu altar. Amén. El Salmo 51 es la oración sincera de un hombre arrepentido que con dolor y vergüenza por sus pecados pide perdón a Dios, pide misericordia y pide restauración. Esta es una oración que parece venir de lo más profundo del corazón de David, que parece venir de las mismas entrañas del corazón del rey David. Este hombre ha cometido adulterio, homicidio, engaño, hipocresía. Y todos estos pecados lo llevaron a confesarlos ante Dios y a refugiarse en las misericordias de Dios. Y este salmo ha quedado escrito como el patrón, como el modelo de oración que debemos seguir cada uno de los hijos de Dios para confesar y confrontar nuestro pecado delante de Dios. En esta mañana deseo que meditemos y profundicemos en la enseñanza que nos transmite especialmente el verso 8 del Salmo 51. Cuando David dice: hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Pero quisiera que viéramos 3 puntos importantes en mi sermón de esta mañana. En primer lugar, quiero que veamos el contexto de la petición. En segundo lugar, quiero que veamos el significado de la petición. Y en tercer lugar, quiero que veamos unas aplicaciones finales. Veamos en primer lugar el contexto de nuestra petición. ¿Qué realmente sucedió? ¿Cómo empezó todo esto? ¿Qué llevó al rey David a escribir esta oración tan impactante y tan desgarrante? ¿Qué fue lo que aconteció? Y sé que algunos de nosotros saben un poco de esta historia, pero quisiera que hoy hiciera, valga la redundancia, como si nunca lo hubiese escuchado. Y quiero que observe junto conmigo algunos detalles que el Espíritu Santo nos ha dejado para nosotros. Y en primer lugar, para entender el contexto de la petición, quisiera que nos trasladáramos donde todo empezó. Vayamos al segundo libro de Samuel. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Segundo libro de Samuel, capítulo 11, versículo 1. Dice la palabra de Dios: aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes de la guerra, que David envió a Joab y con él a sus siervos y a todo Israel, y destruyeron a los amonitas y sitiaron a Rabá,
pero David se quedó en Jerusalén. El texto dice, aconteció al año siguiente, en el tiempo que salen los reyes a la guerra. Este era el tiempo de la primavera. Por lo regular las guerras se llevaban a cabo en la primavera, después de la temporada de lluvia y antes de los tiempos de la cosecha. Este era el tiempo usual para realizar todas las operaciones militares. Y es en este tiempo que se da este acontecimiento, en tiempos de guerra. Y el texto de Samuel nos dice, pero David se quedó en Jerusalén. David toma una de las decisiones más fatales para su vida. Él no va a la guerra, él se queda. Y dice el versículo 2 del segundo libro de Samuel, y sucedió un día, al caer la tarde, que se levantó David de su lecho y se paseaba sobre el terrado de la casa real, y vio desde el terrado a una mujer que se estaba bañando, la cual era muy hermosa. Dice el texto que al caer la tarde David se levantó de su lecho, en la tarde. ¿Qué nos quiere indicar esto? Bueno, los hebreos, como otros orientales, se acostumbraban a levantar a la aurora, pero siempre dormían una siesta a la hora que el calor del día era más fuerte, y después descansaban sobre sus terrados en el fresco de las tardes. Cuando ya el sol había caído, ellos subían a descansar en el terrado de sus casas, y se presume que fue en ese momento donde David ve a Betsabé. Y dice el versículo 3, y envió David a preguntar por aquella mujer que él había visto hermosa, por aquella mujer, y le dijeron, aquella es Betsabé, hija de Elián, mujer de Urías Eteo. Esta mujer era casada. El texto no quiere dejar eso bien en claro, era mujer de Urías. Y dice el verso 4, y envió David mensajeros, y la tomó, y vino a él, y durmió con ella. Luego ella se purificó de su inmundicia y se volvió a su casa. Cuando los reyes del Medio Oriente se encaprichaban en poseer a una mujer, enviaban un oficial a la casa de esa mujer, y esos mensajeros anunciaban a esa mujer que el rey la quería, que le gustaba al rey. Y eso es lo que hace David, envía mensajeros a Betsabé, le hace entender o le manda informar que para el rey David ella era hermosa y la quería. Pero el texto dice que ella vino a él la tomó y él durmió con ella. Tuvieron el acto sexual y el texto dice, y luego ella se purificó de su inmundicia. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, mis hermanos, hacía poco esta mujer se había purificado de su menstruación. Es decir, no había quedado embarazada con Urías y era tiempo propicio para la concepción. O sea, no fue en cualquier momento que esta mujer se acerca a David, estaba en sus días sensibles a quedar embarazada. Otra versión lo dice así, cuando llegó a la casa de David, éste se acostó con ella justamente después que se había purificado de su regla, y luego ella se volvió a casa. Y dice el versículo 5 de 2 de Samuel, y concibió la mujer, y envió a hacerlo saber a David diciendo, estoy encinta, estoy embarazada, David. Y dice el verso 6, y entonces David envió a decir a Joab, envíame a Urías Eteo, y Joab envió a Urías a David. Inmediatamente David comienza a buscar su primera estrategia para ocultar su pecado y envía a llamar a Urías. Él se empieza a dar cuenta que empiezan a salir evidencias de su pecado y busca la estrategia para esconderlo. ¿Y saben por qué lo hizo David? En primer lugar, pudiéramos decir por la reputación del rey. ¿Qué va a pasar si el pueblo se entera que este rey, el rey David, tomó a la mujer de uno de sus soldados? Pero también manda hacer esto David para proteger la vida de la mujer de Betsabé. Recuerden cuál era el castigo que recibiría, según la ley, una mujer por adulterio. Y David inmediatamente empieza a idear estrategia y dice, tráiganme a Urías. Y dice el verso 7, cuando Urías vino a él, David le preguntó por la salud de Joab y por la salud del pueblo y por el estado de la guerra.
Después dijo David a Urías: desciende a tu casa y lava tus pies. Y saliendo Urías de la casa del rey, le fue enviado presente de la mesa real. Le envía regalos. El verso 9: mas Urías durmió a la puerta de la casa del rey con todos los siervos de su señor, y no descendió a su casa. E hicieron saber esto a David diciendo: Urías no ha descendido a su casa. Y dijo David a Urías: ¿no has venido de camino? ¿Por qué pues no desciendes a tu casa? Y Urías respondió a David: el arca e Israel y Judá están bajo tiendas, y mi señor Joab y los siervos de mi señor en el campo. ¿Y había yo de entrar en mi casa para comer y beber y a dormir con mi mujer? Y mire lo que le dice Urías a David: por vida tuya y por vida de tu alma, que yo no haré tal cosa. Y el 12 dice: y David dijo a Urías: quédate aquí aún hoy, y mañana te despacharé. Y se quedó Urías en Jerusalén aquel día y el siguiente. Y David lo convidó a comer y a beber con él hasta embriagarlo. Y él salió a la tarde a dormir en su cama con los siervos de su señor, mas no descendió a su casa. Y venida la mañana escribió David a Joab una carta, la cual envió por manos de Urías. No le ha funcionado ninguna de las estrategias a David para quitar del camino a Urías. Y dice el texto de Samuel que David envía a Joab una carta. David empieza a buscar otra estrategia para quitar a Urías Eteo del camino, y envía una carta a Joab. Y el texto de Samuel quiere dejarnos bien en claro con quién envía David esa carta. Y David envía esa carta nada más y nada menos que con el mismo Urías. Pero ¿qué decía esa carta que llevaba Urías a Joab? Dice el verso 15: y escribió en la carta a David diciendo: poned a Urías al frente. Y no solo eso, en lo más recio de la batalla. Y no solo eso, y retírense de él para que sea herido y muera. ¡Qué tremendo! David sabía que Urías era un siervo honesto y fiel. Él sabía que él no se iba a atrever a abrir nunca esa carta. Urías jamás hubiese pensado que el mensaje que llevaba Joab era el mensaje que daba las características de la estrategia de cómo lo iban a matar. Y dice el 16: así fue que cuando Joab sitió la ciudad, puso Urías en el lugar donde sabía que estaban los hombres más valientes. Y saliendo luego los de la ciudad pelearon contra Joab, y cayeron algunos de los ejércitos del siervo David, y murió también Urías Eteo. La idea de David de encubrir su pecado parece haber funcionado. Quitó a Urías del camino. Ha muerto el soldado fiel a su rey, y ha muerto por órdenes de su propio rey. Si leemos los capítulos anteriores a este episodio de 2 de Samuel 11, como lo son el capítulo 9 y 10 de 2 libro de Samuel, vemos a David mostrando mucha misericordia a Mefiboset, y también muestra misericordia a Nun. Pero este David misericordioso desapareció cuando pide que le quiten la vida a su siervo fiel Urías. ¡Mátelo! Antes viene mostrando misericordia, de repente se olvidó de ello. El pecado lo ha cegado. El pecado ha endurecido el corazón de David. Y dice el verso 18: entonces envió Joab e hizo saber a David todos los asuntos de la guerra. Y mandó al mensajero diciendo: cuando acabes de contar al rey todos los asuntos de la guerra, si el rey comenzara a enojarse y te dijere: ¿por qué os acercaste demasiado a la ciudad para combatir? ¿No sabíais lo que suele arrojar desde el muro? ¿Quién hirió a Abimelech, hijo de Jeroboam? ¿No echó una mujer del muro un pedazo de una rueda de molino y murió en Tebes? ¿Por qué os acercasteis tanto al muro? Entonces tú le dirás: también tu siervo Urías Eteo es muerto. Lo que está citando aquí Joab es un evento que se dio en Jueces 9:53, pero en el versículo 22 el mensajero va y habla con David. Fue el mensajero, y llegando contó a David todo aquello a que Joab le había enviado. Y dijo el mensajero a David: prevalecieron contra nosotros los hombres que salieron contra nosotros al campo. Bien que nosotros les hicimos retroceder hasta la entrada de la puerta,
Pero los flecheros tiraron contra tus siervos desde el muro, y murieron algunos de los siervos del rey, y murió también tu siervo Urías Eteo. Y David dijo al mensajero: así dirás a Joab: no tengas pesar por esto, porque la espada consume. Ora uno, ora otro, refuerza tu ataque contra la ciudad hasta que la rindas, y tú aliéntate. Otra versión que nos ilustra en esa palabra, ora uno, ora otro, dice: no tengas pesar por esto, porque la espada devora tanto a uno como al otro. Haz más fuerte tu combate contra la ciudad y destrúyela, y tú aliéntalo. No te preocupes. Esto suele pasar en una guerra, que unos mueran. Tranquilo, no hay problema, sigue adelante. Anímalo. Tranquilo. No se molestó el rey. Él estaba contento dentro de sí. Y dice el verso 26: oyendo la mujer de Urías que su marido Urías era muerto, hizo duelo por su marido, y pasando el luto envió a David y la trajo a su casa, y fue ella su mujer y le dio a luz un hijo. Mas esto que David había hecho fue desagradable ante los ojos de Jehová. David pensó que la historia había culminado. David pensó que su estrategia de ocultar el pecado había sido todo un éxito. Y ciertamente fue un éxito a la luz de los ojos de los hombres. Pero a la luz de los poderosos y claros ojos de Dios, la estrategia de David fue un fraude, fue un fracaso. Dios le está queriendo decir a David, como veremos más adelante: yo vi todo desde el principio. Yo lo he visto todo, porque yo soy Dios. Mis ojos están en todo lugar. Como decía Charles Spurgeon, no importa que tanto cierren las cortinas de tu cuarto, los ojos de Dios los atraviesan. Nadie se puede ocultar de Dios. Y el texto de Samuel nos deja claro: él hizo lo malo delante de los ojos de Jehová. Por eso el mismo David en el Salmo 51 dice: he hecho lo malo delante de tus ojos. David reconoce que Dios vio todo desde el principio. Todas sus maldades Dios las estaba observando. Y ahora viene Dios a entrar en este lugar. Y entramos al capítulo 12 del segundo libro de Samuel. Jehová envió a Natán a David, y viniendo a él le dijo: habían dos hombres en una ciudad, el uno rico y el otro pobre. El rico tenía numerosas ovejas y vacas, pero el pobre no tenía más que una sola corderita que él había comprado y criado. Y miré, para darle más fuerza, que había crecido con él y con sus hijos justamente, comiendo de su bocado y bebiendo de su vaso, y no es suficiente, y durmiendo en su seno, y la tenía como a una hija. Y vino uno de camino al hombre rico, y éste no quiso tomar de sus ovejas y de sus vacas, para guisar para el caminante que había venido a él, sino que tomó la oveja de aquel hombre pobre, y la preparó para aquel que había venido a él. Entonces se encendió el furor de David. Él no se molesta cuando viene el mensajero de Joab, pero aquí se molesta. Entonces se encendió el furor de David en gran manera contra aquel hombre, y dijo a Natán: vive Jehová, que el que tal hizo es digno de muerte, y debe pagar la cordera con 4 tantos, porque hizo tal cosa y no tuvo misericordia. Wow, David, qué bueno para emitir un juicio. Declaras con exactitud las consecuencias que vienen. Mira, me enfurezco por ese hombre. Y no solo eso, David dice hasta las consecuencias que deben venir. Debe pagar la cordera con 4 tantos. ¿Y por qué David no tuvo misericordia? Wow, David, excelente. Cuando se trata del pecado de otros, se es ágil en describirlo, mostrar las consecuencias y dar el resultado. Pero ¿y tú, David? Y vienen las palabras desgarrantes del profeta en el verso 7. Entonces dijo Natán a David: tú eres aquel hombre. Tú. Así ha dicho Jehová, Dios de Israel:
Yo te ungí por rey sobre Israel y te libré de la mano de Saúl. Tú eres aquel hombre. Ese hombre que debe pagar. Ese hombre que tú dices que es digno de muerte. Eres tú. ¡Wow! Estas terribles palabras traspasaron el corazón de David, despertaron la conciencia de David y lo hicieron caer de rodillas. Tú eres ese hombre. Yo no me quiero imaginar el rostro de David en ese momento. Y dice, hablando Dios a David, además te di la casa de Israel y de Judá, y si esto fuera poco, te habría añadido mucho más. Verso 9, ¿por qué pues tuviste en poco la palabra de Jehová, haciendo lo malo delante de sus ojos? A Urías Eteo heriste espada, y tomaste por mujer a su mujer, y a él lo mataste con la espada de los hijos de Amón. Dios le está diciendo, yo vi todo. Y el verso 10 dice, por lo cual, aquí viene la sentencia, ahora no se apartará jamás de tu casa la espada, por cuanto me menospreciaste y tomaste la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Así ha dicho Jehová, otro golpe más, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol. Porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel, y a pleno sol. Entonces dijo David a Natán, pequé contra Jehová. Y Natán dijo a David, también Jehová ha remitido tu pecado, no morirás. Dios aquí nos muestra cuánto odia el pecado. Aún en su propio pueblo, o mejor dicho, más dentro de su pueblo. Y que donde lo halle no lo dejará sin castigo. David no dice una palabra para excusar o alivianar su pecado. Él lo confiesa. He pecado contra Jehová. Un comentarista dice, cuando David dijo he pecado, y Natán se dio cuenta que era un verdadero arrepentimiento, le aseguró que su pecado había sido perdonado. La palabra no morirás, esto es, no morirás eternamente, ni estarás por siempre lejos de Dios como hubieras estado si no hubieses abandonado tu pecado. Aunque seas castigado, David, todos los días por el Señor, no serás condenado con el mundo. Y son estos acontecimientos, mis hermanos, los que están conectados con la oración de David en el Salmo 51. Y eso nos lleva a nuestro segundo encabezado, el significado de la petición. Vayamos al Salmo 51. David en el Salmo 51 se refugia en las misericordias de Dios. La misericordia de Dios es el lugar donde todo pecador debe ir a refugiarse. Por eso David dice en el verso 1, ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia, conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. David nos está diciendo que sus pecados eran muchos, pero las múltiples misericordias de Dios eran más grandes que su pecado. David le dice en el verso 2 a Dios, lávame más y más de mi maldad y límpiame de mi pecado. Mis hermanos, el hipócrita siempre se conformará con ser limpio externamente, siempre. Pero el verdadero Hijo de Dios, que conoce la contaminación que hay en su corazón, rogará a Dios que lo limpie en lo más profundo de su ser. Y es por eso que David le dice más adelante a Dios, límpiame con hisopo y seré más blanco que la nieve. Y ustedes recordarán que el hisopo era esa planta usada para limpiar a los leprosos, para que pudieran ser restaurados a la comunión con Dios.
Pero también el hisopo fue la planta que se usó para ser mojado en la sangre del Cordero de la Pascua, para marcar los dinteles de las puertas de los israelitas. O sea que aquí David le está pidiendo a Dios que lo limpie de la contaminación personal por causa del pecado que ha cometido, a base de la sangre que se ha derramado a su favor. Pero así llegamos al verso 8, que es nuestro texto. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Hazme oír gozo y alegría. Estas dos palabras básicamente significan lo mismo. David se dirige a Dios, David se dirige al único que puede conceder el verdadero gozo y la verdadera felicidad. Hermanos, el gozo y la alegría son una de las virtudes cristianas más hermosas. Es una de las virtudes que nos diferencian de los demás hombres. Para ser más específico, es una de las virtudes que nos diferencian de los no cristianos. El gozo y la alegría. Así que poseer estas virtudes es una gran bendición en el creyente. No hay nada más hermoso, no hay nada más poderoso, no hay nada más asombroso que ver a un creyente lleno de gozo y de alegría. Así que el tenerlas es una gran bendición. Pero así como el poseer gozo y alegría es una gran bendición para un creyente, el no tener gozo y alegría es una gran desgracia. Es sumamente impactante ver y escuchar a llamados creyentes con ausencia de gozo y de alegría. Muchos de los que están aquí en esta mañana han experimentado en algunos momentos de su vida esa ausencia de gozo y de alegría y saben a lo que me refiero. Es terrible, es completamente doloroso cuando experimentamos esos días de ausencia de gozo y de alegría. Y esta ausencia de gozo y de alegría que David poseía no era causa de problemas económicos, políticos o sociales. Era causa del pecado. Era causa de hacer lo malo delante de su Dios. Aquel hombre que en el pasado había experimentado la melodía de la alegría y del gozo en su corazón, hoy solo experimenta la melodía de la tristeza y el dolor. La convicción de pecado que Dios trajo a David por medio del profeta Natán produjo en él ese dolor y esa tristeza. Él le pide a Dios que le permita escuchar esos cánticos de gozo y de alegría que escuchaba antes de su caída. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. En el Salmo 33, David dice, alegraos, oh justos en Jehová, en los íntegros es hermosa la alabanza. Y en el Salmo 51 dice, hazme oír gozo y alegría. Ese mismo David en el Salmo 16:11 dice, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo. Ahora dice, hazme oír gozo y alegría. Ahora David solo escucha tristeza y dolor. Hermanos, no conocemos gozo y alegría porque nuestra conciencia nos acusa. Nos acusa porque no hemos tratado con nuestro pecado. Nuestra conciencia nos acusa porque no hemos confesado nuestro pecado delante de Dios. David en esta petición nos enseña que una vez que el creyente pierde el gozo y la alegría por su pecado, él por sí mismo no puede recobrarlo. Un siervo del Señor lo decía así. Tú puedes separar la mano de tu brazo con un hacha, pero una vez que tú cortas tu mano de tu brazo, tú mismo no puedes unir tu mano a tu brazo. No puedes. Lo mismo sucede con el gozo y la alegría que Dios da al alma que salva. Tú no tienes el poder en ti mismo para recobrar estas cosas. Por eso David le ruega a Dios, hazme oír gozo y alegría. Tú, Dios. Hermanos, esto hace el pecado. Nos roba el gozo y la alegría.
Y David le ruega a Dios, así como enviaste aquel mensaje a través del profeta Natán, ese mensaje que trajo convicción de pecado a mi corazón, dolor a mi alma, así mismo permíteme oír el mensaje que me haga conocer el perdón que me has concedido. Hazme oír gozo y alegría. Solo Dios, que es la fuente de gozo y de alegría, puede devolvernos ese gozo y alegría que hemos perdido. Hay cristianos deprimidos y angustiados constantemente con esa ausencia de gozo y alegría y se dirigen a aquellos llamados médicos del alma o psicólogos y le cuentan su situación y que tienen mucho tiempo sufriendo de esa ausencia de gozo y alegría y este hombre le dice, tienes que amarte a ti mismo. Tienes que perdonarte a ti mismo. Tal vez no te has perdonado a ti mismo, perdónate a ti mismo y a ti misma, ámate más. Yo no debo perdonarme a mí mismo. Yo he pecado contra el Dios Altísimo, no contra mí. Debo rogar perdones a Dios. El llamado es amar a Dios. De hecho, yo creo que el problema de los hombres no es que se aman a sí mismos. Los hombres se aman mucho a sí mismos. Ese es el gran problema del hombre. Cuando un hombre se va a suicidar y le dice, ¿por qué? Es que mi vida ya no tiene sentido. Claro, es que él se ama mucho, que él quisiera que su vida fuera más chévere. Los hombres se aman mucho a sí mismos. La Biblia nos dice, y David lo repite una vez y otra en el Salmo 51, la palabra pecado se repite 7 veces, la palabra Dios se repite unas 6, 7 veces más. David se está diciendo, yo he pecado contra Dios y hacia Él, y únicamente hacia Él debo dirigir mi oración. Y ese gozo y esa alegría que he perdido por el pecado, solo tú, oh Dios, me la puedes dar. Solo tú. Pero también David le ruega a Dios, hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Todo padre que ama a su hijo lo disciplinará cada vez que sea necesario. No importa lo duro que sea para el padre disciplinar correctamente a su hijo. El padre sabe que si no disciplina correctamente a su hijo en el momento, en el futuro le dolerá más. Mucho más. Dios trajo castigo a David por sus pecados. Cómo Dios abatió los huesos de David con esas palabras por medio del profeta Natán en 2 Samuel 12:10, cuando le dice, por lo cual ahora no se apartará jamás de tu casa la espada. Y si lee la historia más adelante, todo se cumple. Por cuanto me menospreciaste y tomaste a la mujer de Urías Eteo para que fuese tu mujer. Y Dios toma de nuevo la vara y le dice, así ha dicho Jehová, he aquí yo haré levantar el mal sobre ti y de tu misma casa, y tomaré tus mujeres delante de tus ojos, y las daré a tu prójimo, el cual yacerá con tus mujeres a la vista del sol, porque tú lo hiciste en secreto, mas yo haré esto delante de todo Israel y a pleno sol. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Y no fue suficiente. Más adelante muere la criatura que fue el fruto de ese pecado. Y a él le tocó ver con sus propios ojos las consecuencias de su pecado. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. La disciplina que Dios trae a sus hijos ejerce un progreso en la vida espiritual de los creyentes. Fortalece su relación con Dios. Porque Dios al que ama disciplina. La disciplina que Dios le realiza a David no era una disciplina como la que se le realiza a un incrédulo. Dios le está ejerciendo una disciplina a David como la que un padre le ejerce a un hijo, una disciplina paterna. David era hijo de Dios. Hermanos, Dios nos aflige para sanarnos. Hermanos, aquel que aflige también nos ama. No veamos a Dios solo como un Dios de ira. Tampoco veamos a Dios solo como un Dios de amor.
Porque ese mismo Dios que nos aflige y que nos hace experimentar las consecuencias de nuestro pecado, ese Dios nos ama. Mis hermanos y amigos, Dios trató con mano dura a David hasta que confesó su pecado. Nótese en la historia que David no confiesa su pecado, sino hasta cuando Dios le presenta con detalles lo que ha hecho y su castigo. Ahí David dice, he pecado contra Jehová. El mismo Dios que aflige, ese mismo Dios da gozo y alegría. Dios permitió todo esto para que David viera la bajeza de su pecado, para que David viera hasta dónde es capaz de llegar un hombre pecador y evitar que se entregara a una vida de pecado. Mira esto que has hecho, David, para que no lo vuelvas a hacer. Mira hasta dónde has llegado para que no lleves una vida constante de pecado. Dios en su providencia encamina todo bien. Hazme oír gozo y alegría, y se recrearán los huesos que has abatido. Quisiera ver con ustedes algunas aplicaciones finales. En primer lugar, aprendemos que el pecado nos roba el gozo. El pecado nos lleva de la alegría al luto. El pecado nos quita la paz. Nuestra conciencia no nos deja tranquilo. No podemos adorar y orar en paz a Dios. Hay algo que se vuelve un obstáculo fuerte entre nosotros y Él. En segundo lugar, aprendemos que debemos ser sinceros al confesar nuestro pecado, sin excusarnos o justificarnos. Nosotros tendemos cuando justificamos, o mejor dicho, cuando confesamos un pecado, a justificarnos o a excusarnos. Como decía alguien, sufrimos del síndrome adámico, de echarle la culpa a otros de nuestro pecado. Mira, mi hermano y mi hermana, cuando alguien provoca ira en ti, la persona en sí no es el culpable. Lo que esa persona ha hecho solo ha sacado a flote lo que ya está en tu corazón. Así que tú y solo tú eres el culpable. David en su oración dice, contra ti solo he pecado. No echa la culpa a Betsabé ni a nadie. Él reconoce su pecado. En tercer lugar, aprendemos que debemos examinarnos constantemente nuestro pecado. ¿Saben qué? David determinó un juicio bien claro cuando escuchó la parábola. Este no tiene misericordia. Merece pagar por esto. Somos muy ágiles para ver el pecado de los otros. Hablemos de ustedes. Le puedo preguntar sobre la condición de alguno de sus hermanos y pueden detallar muy bien el pecado de otros. Pero no hablemos de tu pecado. Así como quieres que los demás traten con su pecado, ¿estás tratando tú con tu pecado? ¿Qué hay de tu corazón? ¿Qué hay de la viga que está en tu ojo? Puede resultar ser como David, que el pecado de orgullo te ha cegado tanto, que detallas muy bien el pecado de otros y sus consecuencias, pero del tuyo, no. Y podrás escuchar de Dios, tú eres ese hombre. Tenemos que autoexaminarnos todos los días. ¿Qué hay en nuestro corazón que hay que desechar? Pensemos en nosotros, en nuestro corazón primero. Dejemos de estar viendo todos los demás, miremos hacia nuestro corazón. Pero también este texto nos enseña la estrecha relación que hay entre la felicidad y la santidad. Mientras David caminó en integridad, gozaba de alegría, de gozo. Pero al momento que pecó, dijo, hazme oír gozo y alegría. Hay una estrecha relación entre la felicidad y la santidad. No podemos poseer una sin poseer la otra. Un siervo del Señor dijo,
La santidad es el terreno fértil de donde proviene la verdadera felicidad. Muchas de nuestras ausencias de gozo y alegría tal vez sean por pecados no confesados, por pecados que no están siendo mortificados. De allí puede ser tu ausencia de gozo y de alegría. También aprendemos que por sí mismos jamás podremos restaurar ese gozo y alegría. Necesitamos de aquel que es la fuente de todo gozo y alegría, que es Dios. Si tenemos ausencia de gozo y alegría, pidámoselo a Él, a Él. No hay estrategia, no hay técnicas, no hay un plato de comida, no hay un medicamento en la farmacia, es Él. Aprendemos también lo importante de confesar nuestros pecados y rogar por el perdón de Dios, aferrados a sus misericordias. Sin confesión de pecado no hay perdón, y sin perdón no hay restauración. Necesitamos confesar nuestros pecados delante de Dios. Tener el perdón de Dios es una de las grandes razones que tenemos para estar llenos de gozo y alegría. Quienes no han gozado del perdón de Dios tienen muchas razones para estar tristes, para vivir sumergidos en la amargura y en la tristeza. Pero quienes han gozado del perdón de Dios deben vivir en gozo y alegría, porque ese es el mayor privilegio que un hijo de Dios puede recibir. Y aún un no creyente, un no cristiano, sin el perdón de Dios, su vida es una vida llena de desgracias, aunque tenga sonrisas momentáneas. Solo por medio de Cristo se nos puede otorgar el perdón. Él fue herido por nuestras rebeliones. ¿Recuerdan a David? Hazme oír gozo y alegría y se recreará los huesos que has abatido. Bueno, Cristo fue molido por nuestros pecados. El castigo de nuestra paz fue sobre Él, dice el profeta. Por su llaga fuimos nosotros curados. Cristo es la fuente de agua viva. Cristo es el pan que descendió del cielo. Él sufrió en nuestro lugar en aquella cruz. Solo en Cristo hay perdón. Solo Él puede reconciliarnos con Dios. En Cristo hay esperanza para aquel que confiesa su pecado. Ven a Cristo en arrepentimiento y fe. ¿Por qué esperar más? Ven a Cristo y confiesa tu pecado delante de Él. No importa qué tan pequeño, qué tan grande sea. Confiesa tu pecado hoy. Y amado creyente, tú que has estado aislado de Dios, que no has honrado a Dios como lo demanda en su palabra, Él hoy te da una oportunidad de restablecer esa relación y volverte a hacer oír gozo y alegría para que se recreen tus huesos, para que se recree tu ser. Confiesa tu pecado hoy. Y hoy que tomaremos del pan y del jugo de la vid, meditemos en nuestra vida, nos hagamos un autoexamen. Hermano y hermana, ¿cómo está la condición de tu alma hoy? ¿Qué hay en tu corazón que a Dios no le agrada? ¿Qué has hecho en la semana que no ha sido conforme a la palabra de Dios que hoy tengas que confesar? Hoy Dios nos da una oportunidad más para refugiarnos en sus misericordias. Y nos recuerda que Cristo ha tomado nuestro lugar y que en Él hay esperanza y hay perdón. Oremos.